Al destacar la recuperación económica en este año 2021, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo afirmó ayer que el gobierno apostó a varios sectores y poco a poco ha ido salido bien. ¿Cómo se encuentra hasta este minuto la salud de la economía de nuestro país? La global también es importante. ¿Hasta qué dimensión nos afecta un escenario de inflación que se puede palpar a nivel mundial? ¿Qué caminos tenemos que emprender? ¿Qué cosas tenemos que desaprender para salir de estos duros golpes al bolsillo lo menos lesionados posible? Ay, Fabricio Gómez Mazara, ¿qué tema te ha tocado? ¿Qué misión tiene? Bienvenido, Fabricio Gómez Mazara. Gracias, chicos, por invitarme. Sí, siempre ustedes me ponen estos temas complejos, pero interesantes también. Miren, lo que está pasando a nivel global, primero, con las cadenas de suministro, es algo que parece que va a durar más tiempo del que originalmente se pensaba. Primero porque hay una inflación global. La inflación es un fenómeno estrictamente monetario. Todos estos programas de ayuda que se han dado tanto en Estados Unidos como en Europa, lo que está haciendo es fortaleciendo la disposición a pagar de los ciudadanos del mundo del desarrollo o de mayor desarrollo económico. Y eso se está reflejando en los precios de las materias primas, fundamentalmente. Incluso hay algunos que están haciendo proyecciones respecto de un mes complejo para los Estados Unidos, que es el mes de octubre, con todo el tema del Black Friday y el Cyber Monday, que podría haber problemas con la cadena de suministro, porque ya hay algunos temas que están teniendo escasez. Los semiconductores o los microchips, hay escasez global de esos productos que generan productos a su vez de alta tecnología que son utilizados. Por ejemplo, hoy y desde el día de ayer en Inglaterra se está generando ya un tema vinculado más al Brexit, pero Londres no había combustible fundamentalmente y había un desabastecimiento de algunos productos de consumo masivo como pollo y mantequillas y productos de origen animal estaban teniendo problemas y serios problemas de logística, de transporte, debido a que faltan 100.000 choferes de transporte de alta escala para distribuir en todo el Reino Unido, por decirlo de alguna manera, y está generando problemas para nuestro país. De hecho, estaban brindando, otorgar visas de trabajo y contratos a choferes de cualquier parte del mundo que pudieran ir a manejar camiones de transporte de combustible, sobre todo, y de todos estos suministros en el Reino Unido, porque no hay choferes para manejar allá por muchas variantes, por experiencias que están pasando también en los Estados Unidos, sobre todo, que se adaptaron al salvamento que le dio el gobierno en materia de dinero, han persistido han subsistido con eso, han seguido. En ese interín descubrieron cómo podían trabajar y ganar un poquito más de dinero con una aplicación o haciendo delivery. Nadie quiere, para que estemos claros, nadie quiere trabajar ya en delis de comida de los mexicanos y de los chinos y eso. Nadie quiere ir a McDonald's, nadie quiere ir a ni los jóvenes, mucho menos, para que sepan cómo está el tema también de la mano de obra y cómo ha emigrado una fuerza laboral a otras plataformas para generar dinero buscando una mayor comodidad. Sí, es así. Y es un tema que el mundo va a tener que hablar, porque estamos en un momento histórico que se ha dado en otros momentos. Cuando hay estas crisis de las materias primas, estos rebotes de las materias primas, usualmente vienen acompañados de recesión y problemas y recuperación rápida o de rebote, como estamos viendo. Se disparan los precios de las materias primas, pero también hay una suerte de exacerbación de los nacionalismos, claro, y de las restricciones a las migraciones, que terminan por afectar este diseño global. Porque ¿qué ha hecho el diseño en el que hemos crecido y hemos vivido durante los últimos 40 años? Es lo que se llamaba la descolocación, que los centros de producción no estaban donde estaban los centros de consumo. Claro. Entonces, esa deslocalización
es lo que de alguna manera para ser sustentada necesitaba un flujo migratorio importante, porque los servicios estaban en manos de migrantes, porque los nacionales generaban unos niveles educativos mayores y accedían a salarios y a empleos de mayor remuneración. Y eso es lo que estamos viendo hoy, curiosamente, en Europa y en Estados Unidos. Ojalá y el efecto migratorio pueda equilibrar esto. Yo no me quiero meter en esos temas porque esos son temas espinosos, porque digo, cuando se dan estas crisis, estos rebotes en los precios de las materias primas, en distintos momentos históricos también coincide con la exacerbación de los nacionalismos y estas miradas un tanto xenofóbicas que aparecen cada cierto tiempo en la historia de la humanidad. Pero no me voy a Así meter es. en eso, es un tema. No se mete en eso, que ahí nos complicamos. Pero volviendo al tema, yo creo que es importante por donde usted inició para explicar un poquito nuestra realidad. ¿Qué pasa en el mundo? Hay escasez de gas natural. Una buena parte de los combustibles en transportación en países, sobre todo de Europa, se mueven con gas natural. La generación eléctrica en una buena parte de los países también europeos es con gas natural, independientemente de otras fuentes que utilizan, siempre distantes de los combustibles fósiles, y eso ha disparado el precio del gas natural en muchas partes del mundo. Es una cosa en cadena y dispara todo. Ayer hablábamos con Pinky, profesor Gómez Mazara, y cómo, por ejemplo, en televisión española mostraba cómo repercutía el precio del combustible en toda la cadena, porque entonces sube el costo de transportación de los huevos para llegar al supermercado. Eso implica otro costo adicional, y cuando llega al consumidor final, por supuesto que el huevo no va a costar igual. Y lo hacían muy gráfico, muy expedito, para que la gente entendiera. Por eso yo le decía ayer y quería consultarle este tema. Cuán importante fue que en su momento, y no lo supimos entender, quizás porque es muy técnico, que hayamos contratado un seguro, creo que era así, con el tema del gas natural, y eso nos ha permitido mantener un precio estable y un suministro constante cuando hay otros países donde le falta, que no lo tienen y lo están comprando a casi el doble para poder mantener su día a día. Sí, eso fue algo que hizo el ministro de Hacienda. Él tiene un gran equipo, sobre todo una joven que dirige crédito público, que vino de trabajar en mercados financieros internacionales y que conoce bastante bien todo el tema de las opciones. República Dominicana compró un seguro que es una opción, una apuesta sobre un precio futuro, en este caso del gas natural, que ha permitido que el aumento en los precios internacionales no le afecte, porque ellos ya habían preacordado un precio para todo este año. En el corto plazo no nos afectaría, por lo menos hasta diciembre. Vamos a ver qué pasaría en el próximo año. El tema del gas natural está muy explicado porque la locomotora del mundo, que se llama China, la República Popular China, ha decidido comenzar a moverse en el tema de bajar los niveles de emisión de carbono, y está tratando de mover sus plantas de fuel oil y de carbón a plantas de gas natural para bajar el tema de la contaminación, sobre todo en Beijing. Y eso está moviendo el precio del gas natural, porque imagínense el país que es la locomotora del mundo, que comienza a entrar a demandar gas natural, lo que va a hacer es que el precio se dispare. Claro, o sea, cuando China se decide a consumir lo que sea, es mucho. Sí, y hasta ahora el gas natural había tenido competencia con el gas de esquisto en Estados Unidos, sí, y habían varios que eran como complementarios en el consumo. Sin embargo, hoy Europa, sobre todo Alemania, que es la potencia europea, subsiste, y su productividad la explica fundamentalmente el acceso a gas natural. En Inglaterra, a propósito del tema, el gobierno ha tenido que intervenir porque la compañía que produce CO2, la mayor en Inglaterra,
prácticamente iba a cerrar su fábrica porque el aumento del precio del gas natural lo sacaba de competencia. Tuvo que intervenir el gobierno. El CO2 se usa para la industria alimentaria de manera importante. La burbuja de las bebidas con soda, eso es CO2 para que... Para la gente tenga una idea. Exacto, y se usa también para anestesiar cerdos y ese tipo de cosas para todos usos industriales y algunos alimentos. Eso el gobierno de Boris Johnson tuvo que intervenir y garantizarle un precio para que la compañía pudiera abrir, porque iba a generar un nivel de desabastecimiento industrial muy amplio. República Dominicana, ¿qué está pasando? Bueno, hemos corrido con suerte. Se tomaron medidas inteligentes a tiempo desde el momento en que llegó esta nueva administración con la vacunación, fundamentalmente, que ha permitido abrir otras oportunidades de negocio, desde el turismo, que se ha venido recuperando de manera fuerte, hacia otros sectores, como por ejemplo la zona franca, que nunca se pararon, se detuvieron, aumentaron su producción por esta demanda global de bienes y servicios. Sin embargo, y aquí quiero comenzar un poco con mis amigos del gobierno, hay un serio, o uno percibe un serio problema de coordinación en materia de gasto público. A septiembre de este año solamente se había gastado el 33% del gasto de capital, que es la inversión pública. Y eso se explica fundamentalmente por una falta de coordinación entre los ministerios y la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, la famosa Ley 340, que rige esa materia. Para que la gente tenga una idea, profesor, ejemplifiquemos un poquito lo del gasto público, porque hablar de gastos a veces a uno la referencia es como que dinero que se pierde. Gastamos tanto. No, cuando se habla de gasto de capital es comenzar a mover la economía desde el gobierno. ¿De qué se trata, por ejemplo? Bueno, muy bien. Usted está todo un maestro en materia económica. ¿Siguiéndolo usted? Claro, no. El gasto público tiene dos componentes. Gasto corriente, sueldos, salarios y todo lo que es corriente. Y el gasto de capital, que tiene que ver con bienes y servicios que el Estado compra. Fundamentalmente en el tema de la inversión, tiene que ver con el gasto de capital. La inversión pública, puentes, carreteras, caminos vecinales, construcción de escuelas, hospitales, todo eso se llama gasto de capital, inversión pública. ¿Y por qué usted dice que ha habido una retranca con eso y lo vincula a la ley de contrataciones públicas? Fíjense que la propia opinión pública ha sido testigo de enfrentamientos entre ministros y el director de compras y contrataciones. Incluso desde compras y contrataciones hay un proyecto de modificar la ley, y creo que ha sido de conocimiento público. El propio ministro de Educación, ustedes saben que públicamente le pidió a los suplidores de esa cartera que lo acompañaran a una demanda en el sistema de justicia, fundamentalmente en el tema administrativo, en el Tribunal Superior Administrativo, para que reclamar una serie de elementos que había declarado compras y contrataciones, que había anulado varias licitaciones que estaban en curso. Eso ha pasado también con el Ministerio de Obras Públicas. Y eso es lo que explica que quizás, y quiero ser cauto porque tengo muchos amigos en la administración pública y no quisiera herir susceptibilidades, pero de seguir como va, estaríamos en el nivel más bajo de la historia de gasto de capital.